videos de historia. Hoy les voy a adelantar un poco lo que vamos a trabajar. Es un trabajo que vamos a hacer en 2 semanas. Una primera va a ser de acá el miércoles, en la cual yo les voy a proponer que vean una película y van a tener consignas. El miércoles vamos a hacer una clase online. La consigna, ahí están las pautas para organizarnos. Y se va a entregar el miércoles siguiente, el miércoles 29 de abril. Ya nos metemos de lleno en el peronismo, que después de 17 de octubre, del cual voy a hablar en un ratito, como acontecimiento, como hecho histórico, llega al gobierno tras las elecciones que se llevan a cabo en febrero, 24 creo, de febrero de 1946, que consagran a Perón presidente de la nación, ¿sí? Finaliza el gobierno de facto que había empezado en junio del 43, del cual Perón era parte, y con esos hechos tan trascendentes de octubre de 1945 lo ubican a él ya en el lugar de ser un nuevo líder político y social muy importante. Él acuerda con el presidente de facto Farrell que cuando él salía al balcón ese 17 de octubre le arranca a Farrell la promesa de una convocatoria próxima de elecciones en la cual Perón va a ser candidato y finalmente gana y comienza su primer gobierno, que va a ser reelecto, ¿sí? A través de una reforma constitucional de 1949, en la cual ya nos detendremos un poquito más adelante. Algunas cuestiones para tener en cuenta. Ese 17 de octubre marcó, ¿por qué es tan trascendente, tan significativo ese momento? Porque marca, por un lado, la aparición de un nuevo actor social, ¿sí? Que va a ser clave en esos años, que va a ser clave en el peronismo, que podríamos caracterizar como, de alguna forma, podríamos hablar del pueblo, aun con la imprecisión que tiene esa definición, con lo vaga que es, los trabajadores peronistas, ¿sí? El apelativo que queramos ponerle, sea como queramos llamarlo, pero sí lo que sucede en concreto es que ese 17 de octubre marca un escenario nuevo, ¿sí? Un actor que hasta ese momento había sido ignorado, que era desconocido, de hecho los relatos de los que ustedes leyeron encuentran algo de eso, no solo aparece, sino que aparece para jugar un rol primordial, fundamental en las decisiones que se van a venir a partir de ese momento. Eso genera, por un lado, que quienes forman parte de ese nuevo actor o quienes están de acuerdo con que eso pase lo vean con muy buenos ojos, de hecho lleguen a adquirir esa identidad de nombrarse parte del pueblo, peronistas, trabajadores, como algo muy positivo, muy valioso de su identidad, porque se encuentran por primera vez reconocidos, concretamente eso en los relatos aparecía, pero por otro también genera una reacción de mucha molestia, de mucha bronca, de mucho odio, ¿sí? De parte de sectores sociales que no estaban de acuerdo con eso, que veían que muchos de sus privilegios se perdían para que haya sectores que gozaran de nuevos derechos. Entonces empieza una suerte de ruptura, de división que va a marcar mucho a la sociedad en esos años del peronismo sobre todo, es decir, una postura que genera una adhesión fuertísima al todo el movimiento peronista, todo lo que significó, no solamente la figura de Perón, la figura de Eva, todo lo que significó ese movimiento social y político, y también una bronca, un odio fuertísimo, enorme, que también lo vamos a trabajar, ver, y que va a tener sobre todo su expresión más notoria una vez que se produzca el derrocamiento de Perón en 1955 y comience un gobierno militar que justamente se hizo con el objetivo de borrar de la faz de la tierra al peronismo. Ya vamos a llegar a eso en algunas semanas, supongo que todavía está bien. Entonces, llega Perón a la presidencia y empieza a desarrollar aquellas acciones que venía haciendo desde la Secretaría de Trabajo, ya se convierten en los horizontes de su gobierno que empezaba en febrero de 1946. Hay 3 grandes pilares, ¿sí?, que sostienen el proyecto social y político del peronismo. El primero es la justicia social, de hecho, el Partido Justicialista. ¿Qué quiere decir justicia social? Llevar adelante toda una serie de medidas, de acciones, de políticas públicas que tiendan a garantizar el acceso a más derechos a mayor cantidad de población lo que lo hacía antes, que en ese momento era prácticamente nada, ¿sí?, salvo algunas acciones puntuales de beneficencia.
se rompe esa idea y empieza esa idea de la justicia social, es decir, un Estado que está pensando en cómo garantizarle derechos a la mayor parte de la población. La independencia económica, el segundo pilar, justicia social, segundo, independencia económica. Es decir, que las decisiones que se toman en materia económica tengan un grado de independencia, de autonomía total. Es decir, que no estén influidas por ejemplo, agentes externos, países poderosos. Ya vamos a hablar un ratito del rol de Estados Unidos en la campaña que lo lleva Perón a la presidencia. O de órganos de crédito, ¿sí? Organismos de crédito, por ejemplo, concretamente, para llevarlo a una cuestión concreta, la situación que tiene hoy Argentina en cuanto a la deuda externa. Eso condiciona, limita, restringe la independencia que tiene un gobierno para tomar decisiones. En un momento en el cual se empiezan a tomar decisiones muy a contramano de lo que había sido antes. Por ejemplo, en concreto, la participación, la intervención estatal en la economía, la planificación económica a 5 años, lo que eran los planes quinquenales, la decisión de crear organismos que obligaban a los exportadores de cereales a venderle al Estado, que fijaba un precio para obtener una ganancia de ahí y luego revender al exterior. Todas esas decisiones que marcan una orientación política, de política económica nueva, requieren de una independencia económica muy fuerte, porque si no empiezan inmediatamente los condicionamientos, ¿sí? Entonces, justicia social, independencia económica, soberanía política. Este tercer punto tiene que ver con, de alguna forma, complementa al anterior, pero más en términos de las decisiones políticas que se toman respecto de un país que estén regidas por la plena soberanía, es decir, que sean la expresión completa de la voluntad popular, que se expresa, por ejemplo, en las elecciones, ¿sí? Esos, de alguna forma, son los tres grandes pilares sobre los cuales se sostuvo el proyecto social y político del peronismo. Esto generó, decíamos, adhesiones, apoyos muy fuertes, fanatismos muy fuertes a favor y en contra. ¿Sí? Es un momento en el cual se produce una polarización de la sociedad respecto de peronistas y antiperonistas, como un fenómeno que se da. ¿Sí? Después cada cual podrá concluir si fue algo deseado, algo buscado, o una dinámica propia que generó las decisiones que se tomaron. Eso ya viene en cuanto a la consideración que hagamos. Lo que sucedió concretamente fue eso. Entonces, respecto de los sectores que brindaron el apoyo, que se plegaron en ese momento, obviamente tenemos los sectores populares, el pueblo, los trabajadores, los sectores más históricamente desfavorecidos, que son los que empiezan a ver en las decisiones que se toman, en la figura de Juan Perón, en la figura de Eva Duarte, de quien trata la película con la cual vamos a trabajar, referencias que no habían existido antes, ¿sí? Que de pronto ponen a el pueblo, a los trabajadores, a los más postergados como primera prioridad. Eso es algo absolutamente novedoso en la historia argentina, y ahí es donde quiero que por ahí entendamos el significado que tuvo la irrupción del peronismo en la historia de Argentina. Por un lado, también podemos pensar en clases medias, también podemos pensar en industriales que estaban de acuerdo con la apuesta de Perón a la industria nacional. Es importante tener en cuenta algo: cuando hacemos estas definiciones tan generales, no quiere decir que todos los obreros estuvieran a favor y que todos los industriales en contra y que todos los terratenientes. Siempre son definiciones que intentan comprender la ubicación que los actores fueron tomando respecto de una fuerza política en este caso, pero después obviamente hay casos particulares que marcan situaciones distintas, ¿sí? Podía haber obreros que no eran peronistas, en la película lo van a ver que eso pasaba, y podía haber industriales que sí lo fueran, empresarios, ¿no? Eso después siempre hay matices, pero hay líneas generales también, ¿sí? Entonces, obreros a favor, clases medias también, y ciertos sectores industriales, como a grandes rasgos la caracterización de quienes estaban a favor y quienes estaban en contra, en términos generales también, las clases medias, sobre todo, que le criticaban ciertos rasgos de autoritarismo que tenía el peronismo y que ustedes quizá van a encontrar en la película también, en cierta manera de llevar adelante sus decisiones, de comunicar, de expresarse, de plantear las cosas, que generaba esta cuestión de incomodidad o de desacuerdo, ¿sí? Las clases altas, sobre todo, en parte por esto, pero en parte quizá más todavía por los privilegios que iban perdiendo con todas las decisiones que tomaba el peronismo, los grandes terratenientes, por mencionar un ejemplo, con el caso del Estatuto del Peón Rural o la creación del IAPI, que obligaba a la venta de los cereales para la exportación. Obreros que no eran peronistas, que no estaban de acuerdo con su política y que van a estar en desacuerdo sobre todo con el rol que van a cumplir los sindicatos y de qué maneras
hay una suerte de exigencia para que quienes eran trabajadores y van a empezar a gozar de todos esos derechos acompañen al peronismo, ¿sí? Hay un caso concreto en la película que es la huelga ferroviaria y la discusión que sostiene Eva Duarte en un taller ferroviario con los trabajadores que están en huelga. Ahí es muy interesante ver esto, ¿sí? Porque se pone de manifiesto lo que significaba en ese momento ponerse en contra de un gobierno que se suponía estaba tomando decisiones a favor de los trabajadores. Es un debate interesantísimo el que plasma la película ahí. Porque están los obreros que dicen, sí, está todo bien, pero tenemos derecho a huelga, y ahí viene ese contrapunto con Eva Duarte. Sectores de la iglesia, sobre todo de la cúpula eclesiástica, que en la última parte del gobierno de Perón van a empezar a estar en desacuerdo con algunas medidas que tomó Perón y con algunos discursos que le empieza a dar, y empiezan a jugar un factor de oposición fuerte, ¿sí? No quiere decir todos los creyentes, Perón era católico, era cristiano, era practicante, pero sí empieza con algunos sectores, sobre todo de poder dentro de la iglesia como institución, a tener estos chispazos, estos desacuerdos. De hecho, en la caída de Perón, en el derrocamiento en septiembre del 55, el factor religioso va a ser clave, ya vamos a llegar a eso.